Examen de BAU de inglés en Aragón en junio del 2024. Voy a intentar ir lo más rápido posible porque sé que lo que queréis es saber los resultados, pero no os prometo nada. Empezamos con la opción A, que sinceramente me ha parecido que era un poquito más asequible que la B. Teníamos un texto sobre Australia, que aunque tenía alguna palabreja y demás, pero yo creo que se entendía bastante bien el texto. Además, luego vais a ver que las actividades no se han sobrado. El ejercicio de verdadero o falso. Os digo la verdad, la parte A me ha parecido casi insultante. Fijaos lo que nos preguntan. Splendor in the Grass is the name of a famous national park in Australia. Me voy al texto. Encuentro la palabra Splendor in the Grass, que se localiza súper rápido. Y me pone lo primero de todo. Festivals like Splendor in the Grass. Pues es un festival, no es un national park. Es que casi, sin saber inglés, puedo contestar que esto es falso. ¿Vale? O sea que me ha parecido casi insultante, de verdad. Pero ojalá hayáis cogido la opción A y así habéis visto esta, que ya tenemos el punto regalado. Y la opción B tampoco era difícil de ver, porque nos ponen lo de National Gallery of Victoria in Melbourne, que lo vamos a encontrar en texto exactamente igual. Y claro, me dicen, visiting is a good way of exploring Australia's Aboriginal culture. Vale, me habla de la Aboriginal culture aquí y me dice que the National Gallery of Victoria in Melbourne and the Australian Museum in Sydney are great places to start. Pues ya está. Es verdadero, bastante fácil de ver, sinceramente. El ejercicio de las preguntas. Why is Australia famous for beaches and seaside activities? Había que encontrarlo en el texto que estaba en esta segunda parte de este párrafo. Aunque había bastante texto que nos podía ayudar, básicamente nos tenemos que centrar en las actividades. Marine life, snorkeling, diving, surfing. Y, vale, aquí es verdad que hay que contestar con vuestras propias palabras, pero por favor, vamos a intentar adornarlo un poquito con el inglés que sabemos. Y os pongo un ejemplo. Y sé que es solamente un ejemplo, pero si yo fuera examinador y estuviera viendo este ejercicio, me gustaría encontrarme con algo parecido a esto. Es decir, una respuesta un poquito más elaborada. Sé que no es necesario muchas veces para conseguir una buena puntuación, pero hombre, que ya tenéis buen nivel de inglés, demostradlo. Ejemplo, it is well known that a wide variety of sea activities can be carried out in Australia, such as snorkeling or diving in the fascinating Great Barrier Reef, which is the biggest coral reef system in the planet. Furthermore, surfers may find wonderful waves. ¿Vale? Utilizo, por ejemplo, una pasiva impersonal, utilizo un poquito de vocabulario, aquí hay un phrasal verb, aquí tengo también una pasiva con un modal, un relativo, un conector, otro modal, es decir, cosas que realmente muchas veces os van a salir solas porque no son demasiado complicadas o dándole un poquito a la cabeza las vais a poder añadir. Pero bueno, lo dicho, esto es solamente un ejemplo. La pregunta B, what are the best touristic attractions in Australia's countryside? La encontrábamos principalmente en este párrafo, pero yo creo que en el primer párrafo también podíamos aprovechar esto, porque aquí nos habla de la most unique wildlife on the planet, que también sería algo para añadir, y luego las outdoor activities, ¿vale? Con unos cuantos ejemplos. Posible respuesta. It is generally thought that the most varied wildlife in the world can be found in this extraordinary country. ¿Vale? Otra vez con una pasiva impersonal, un poquito de vocabulario y una pasiva con un modal. If you visited national parks, you could see un condicional tipo 2, pero no deja de ser un condicional. For instance, kangaroos or koalas, whereas, un conector de estos que me gustan tanto, whereas visitors are used to doing outdoor activities, such as hiking or camping. Veis que intento no poner el for example porque es muy utilizado y pongo el for instance o el such as. Y esta expresión maravillosa del be used to con ing, de verdad, si nos ha costado tanto estudiarla y ahora resulta que la controlamos, oye, yo la pongo donde sea calzador. Las palabritas de marras. Teníamos palabras que realmente había alguna un poco extraña, pero siendo españoles, estas palabras que suenan un poco
rimbombantes, por así decirlo, se parecen mucho a palabras en español. Aclamado, distinguido, legado. Bueno, entonces cuando tengamos esto, lo mejor, me voy al texto y voy buscando palabrejas raras que pudieran encajar ahí. Y es que además, acordaos que tienen que ser de la misma categoría, es decir, si aquí hay un verbo tiene que ser un verbo, si aquí hay un adjetivo tiene que ser un adjetivo, si está en pasado tiene que estar en pasado. Pero ahora sí yo voy buscando palabras y me encuentro la primera, diverse. Diverse dice diverso, variado, ya tengo la primera, enseguida la he encontrado. Cater to es una palabra que a lo mejor no conocemos, así que la miro, pero veo que es un verbo, no tengo ningún verbo en infinitivo, la salto. Provides, otro verbo interesante, pero acaba en S, no tengo ningún verbo en S, la salto. Fascinated, me gusta, acaba en ed, puede ser que sea algo parecido como el acclaimed o distinguished, no tiene pinta de parecer lo mismo, así que de momento la salto. Si luego no encuentro nada mejor, volvería. Stunning es un adjetivo, aunque acabe en ing, pero es un adjetivo, pero no me vale. Renowned, esta sí, renowned, esto tiene pinta de ser como reconocido, igual el reconocido es el aclamado y distinguido, sí, esta va a ser. Heritage, me suena a herencia, herencia, legado, ya tengo otra. Ample, ample es amplio, solamente me queda esto, abundant, plentiful, se parece un poco, pero no lo sé mucho, ¿eh? Pero si leo la frase completa, dice provide ample opportunities. Ah, ojo, que entonces oportunidades amplias, claro, se refiere a muchas oportunidades. Sí que es esta. ¿Vale? Y luego ya tendríamos las 4, ya lo dejaríamos, pero a ver si nos hemos equivocado en alguna. Aún así miraría alguna palabra más, como por ejemplo steep o la palabra tailor. Y llegamos al ejercicio 4, mi favorito, el rephrasing. Sé que es vuestra pesadilla, pero sabéis que a mí me encanta. Tampoco es demasiado complicada esta opción. Nos encontramos, lo primero, the rain had stopped when we arrived in Port Campbell. Aquí utilizan el by para utilizar la expresión by the time, para cuándo, pero salvo eso, los verbos hay que respetarlos, pasado simple y pasado perfecto. Lo único que había que cambiarlo de orden para que tuviera sentido. Para cuando lleguemos, la lluvia ya había parado. No era demasiado difícil. La B, otra, sinceramente, muy fácil. Aunque la frase es un poco larga, pero fijaos. The Australian Museum in Sydney produces documentaries on Aboriginal culture. ¿Vale? The museum produces documentaries. Y el documentaries me lo han puesto delante. Es una pasiva. Pero es que además es una pasiva en presente. O sea, de las más fáciles que podíamos tener. La C, ya veo leave, sé que es un condicional. I don't like diving, so I was unable to see the Great Barrier Reef up close. Y esta sí que puede tener su trampa, ¿vale? Yo creo que esta C es el mejor rephrasing de todo el examen, tanto en la opción A como en la opción B. Por lo tanto, si yo considero que es el mejor, puede ser vuestra pesadilla. Y vamos a ver por qué. Os doy mi opción. If I liked diving, I could have seen the Great Barrier Reef up close. Veo que es una condicional tipo 2-3. ¿Por qué? La frase del I don't like diving lo que me dice es que no me gusta bucear, pero no me gusta nunca. Por lo tanto, es una acción atemporal. Mientras que el I was unable está hablando del pasado. Si es algo atemporal, la parte del live tiene que estar con el tipo 2 y la parte que del pasado tiene que estar en el tipo 3. Lo único que aquí el was able lo voy a cambiar por el can, que en este caso, para ser el tipo 3, necesito el could con el have con la tercera columna. Y repito, esta es la frase que creo que es más correcta. Dicho lo cual, me habéis preguntado, oye, pero no podíamos haber hecho un tipo 3 completo. Sinceramente, a mí no me gusta. ¿Vale? Porque si aquí nos ponen I don't like diving, es que no me gusta bucear nunca. No que en aquel momento no me gustara bucear o no me apeteciera bucear. Por lo tanto, poner aquí un tipo 3, yo no lo pondría. Puede ser que la den como válida, ¿eh? Pero no lo creo. Y otra opción que me habéis dicho, oye, yo es que esto sí que lo he puesto tipo 2, pero aquí he puesto
Claro, el tipo 3 más parecido a esto de aquí, es decir, utilizar el verbo to be con el able y entonces hacer el tercer condicional con el would have been able to see. Y sinceramente, gramaticalmente no le veo ningún fallo. Simplemente, fijaos qué pedazo chorizo de frase sale aquí y esta es mucho más cortita. Los ingleses tienden a hablar lo más corto posible, entonces esta me gusta más que esta. Pero vamos, yo creo que esta la tendrían que dar también como válida. Ya veremos un poco cómo se portan en las correcciones. Entonces, esta sí que era un poquito más complicada, había que pensar un poco, ¿vale? Pero luego nos vamos a la D. Es un reported soléis controlarlo bastante. ¿Y esta qué tenía? Pues tenía un bit, verbo irregular. Y sí, os voy a decir, os lo dije, tenemos que sabernos bien los verbos irregulares, porque hay que saber que este es el verbo morder y que está en pasado. Porque si pensáis que es un presente, lo vais a poner mal. El pasado se convierte en past perfect, por lo cual tengo que saber qué es bit es pasado y cuál es la tercera columna, had beaten. Luego el my daughter cambiaría al her daughter porque es de Grace y el yesterday a the previous day. Tampoco era demasiado complicado. Y con esto acabamos la opción A. Vamos a por la B. En la opción B teníamos un texto sobre reciclaje, tema súper típico que tenemos que controlar bastante bien. En el verdadero o falso, la opción A era bastante fácil. Toxic chemicals are often involved in the production of new materials. Me voy al texto, encuentro toxic chemicals y leo la frase. The production of new materials often involves the use of toxic chemicals. Pero si es la misma frase, esta está en pasiva y esta está en activa. Un true como una casa. En la B me van a hacer pensar un poquito más. The batteries of electric vehicles constitute an important future source of waste. Porque aquí por un lado nos encontramos esta frase, the way we manage a waste also needs to account for new waste sources, source of waste, pero no me hablan de batteries. Pero no os preocupéis porque en la frase siguiente sí. As the number of electric vehicles grows in Europe, how will we recycle the batteries? Luego sí que me están diciendo que estas baterías de los vehículos en un futuro con el will puede que sean un waste source, a new waste source. Luego también es verdadera. Las preguntitas. What are the main jobs associated with recycling? Bien, por un lado, muy fácil de encontrar porque la tenemos concentrada en una frase. The recycling industry creates jobs in collection, processing and manufacturing. Vale. Lo que pasa es que cuando la frase es tan cortita, tampoco sabemos muy bien cómo ponerlo, cómo cambiarla para dar nuestro punto de vista con otras palabras. Os pongo un ejemplo, pero aquí sí que es verdad que podéis haber cambiado bastantes otras cosas. The recycling industry is known to create, por poner una pasiva personal, ¿vale? Que es un poco de las estructuras más difíciles, pero así digamos nos lucimos un poco. Different kinds of jobs related to collection, processing and manufacturing. Esto en un principio lo he dejado exactamente igual porque son los trabajos, pero igual podéis haberle dado un poco de vueltas para ver cómo lo puedo poner de otra manera. Luego pongo un which, por poner un relativo. Contributes to other beneficial aspects such as local economies. Y añado la segunda idea por el tema de añadir esta cosa de que contribuye a la economía local. La B. How does recycling reduce greenhouse gas emissions? La respuesta estaba en este párrafo al principio. Sí que es verdad que también había como que enlazarla. Porque por un lado nos dicen que los recycled materials generally requires less energy. Bien, necesitan menos energía. Y pues que this energy saving contributes to the reduction of greenhouse gas emissions. Que este ahorro de energía contribuye a la reducción de... Entonces está la solución como en dos pasos. Genial, porque cuando tengo dos frases las puedo unir en la contestación. Y voy a poner, if materials are recycled instead of manufactured, less energy is required.
Bien, una condicional tipo 0, pero es una condicional. Aquí pongo una pasiva normalita. Y aquí hay otra pasiva normalita. Bueno, igual decís, pues, son pasivas muy normales. Ya, pero visto el nivel que tiene todo el examen, igual con esto es más que suficiente. This way, the less energy is required, the fewer greenhouse negative effects may be caused. Aquí ponemos un doble comparativo. Encima utilizo el less y el fewer, que sé que me ha costado mucho aprendérmelo, porque era bastante lioso lo de los contables, incontables y demás. Y luego pongo una pasiva, en este caso con un modal. Vamos a las palabras. Son palabras que lo mismo, si las pensamos un poco en español, encontramos parecidos. Resolver, contemplar, reducir, atenuar, viable, soportable. Y esta a lo mejor es un poco más difícil porque la tendríamos que conocer. Pero es que es eso, es que la tendríamos que conocer en inglés. Increase es incrementar, ¿vale? Pues lo mismo, nos vamos al texto y como siempre, vamos a ir buscando palabras que digamos, esta palabra es una candidata. Y por ejemplo nos encontramos crucial, pero esto es un adjetivo. El único adjetivo que tenemos es viable y este me parece que no tiene mucha pinta. La salto. Valuable. Uy, esta sí que me gusta porque es un adjetivo y encima acaba en able. Valuable, valioso, ¿es lo mismo que esto? Yo creo que no. De momento la salto. Consumption, una palabra muy bonita, pero es que es un nombre. Aquí no hay nombres. Fuera. Contribute, ahí va, esto es un verbo acabado en S. Esto es un verbo acabado en S. Increase es lo mismo que contribute. Pues yo creo que no, la salto. Lowers, ¿por qué la marco esta con otro color? Porque a veces nos liamos. Lower significa bajar, disminuir, y a veces la confundimos con cosas como increase porque son opuestas. Entonces en nuestra cabeza tienen relación, pero es porque es lo contrario, no porque sean sinónimas. Entonces, esta puede ser que haya gente que la haya puesto pensando que era esa porque se ha liado con los nervios del examen, pero sintiéndolo mucho no es esta. Seguimos. Footprint, es un nombre tampoco. ¿Qué pasa? Que no va a haber ninguna porque llevo medio texto y no he encontrado nada. No os preocupéis que enseguida llegan. Minimize, minimizar, podría ser reducir o atenuar. Encima es un verbo que está en infinitivo. Ya tenemos la primera. Seguimos. Account for. Esta yo creo que era más difícil de ver. ¿Vale? Es como tener en cuenta, pero no es una palabra que conozcamos bastante bien. Entonces, tener en cuenta la podríamos sacar del texto, pero para poderla enlazar con esta, que a lo mejor es como contemplar, tener en cuenta, es esta, pero no era fácil de encontrar. Sigo, grows. Pues fijaos, grows es la de increases, un verbo que significa incrementar, un verbo que significa crecer, lo tenemos con la S, y sin embargo esta me ha parecido difícil. ¿Pero sabéis por qué? Porque es demasiado fácil. Es una palabra tan común, que posiblemente no pensemos que sea una de las que nos piden y nos la saltemos y luego resulta que no encontramos nada por el estilo y perdemos un montón de tiempo hasta que la encontramos. Entonces, estas son de las que de fácil puede que se nos haya hecho difícil. Sigo, supporting, acaba en ing, no me vale. Fostering, acaba en ing, no me vale. La verdad es que esta frase era una delicia para encontrar palabras. Supporting livelihoods, fostering sustainable development. Es que no se salva una. Pero bueno, aquí encontramos otra. Sustainable. Sustainable acaba en able, como esta. Sostenible, soportable, viable. Esta es. Y además, que sepáis que si no lo habéis encontrado aquí, os dan no una, sino dos oportunidades más de encontrarla, porque vuelve a salir aquí y vuelve a salir aquí. Y nos vamos al rephrasing. Vamos a ver qué nos han puesto. I didn't wait for the sales and I was unable to buy my favorite products of recycled plastic. I wish. Hombre, el I wish no lo solemos controlar bien, pero es una de las estructuras que mejor tenemos que conocer. Y este I wish era con el I had waited, porque si me hablan de una situación en pasado, tengo que ponerlo en past perfect. Pero cuidado, que tiene una segunda parte de la frase que también hay que cambiar. I was unable to buy.
hay que hacerla como si fuera una segunda parte de un condicional. Y como me hablan del pasado, tiene que ser un condicional tipo 3. La segunda parte del condicional tipo 3, que llevaría, por ejemplo, un would con un have con una tercera columna. Ese would lo voy a cambiar por un could porque me hablan de be able to. En la opción A del examen hay una muy parecida, ¿vale? Hemos dicho también que en lugar del could have bought podríamos haber puesto would have been able to buy, que era un poco más larga, pero que también hubiera sido válida. Pero yo creo que en esta nos vamos a quedar con could have bought. Pero bueno, tiene dos cosas, y no de las fáciles. Entonces, esta me ha gustado. Factories do not recycle batteries, the pollution will not diminish. Un unless condicional, otra vez condicional. Encima aquí con el unless, que nos llevamos un poco mal con él. Y aquí hay que entender la frase, porque muchas veces el error que cometemos en el unless no es de gramática, sino de lógica. Factories do not recycle batteries. ¿Vale? O sea, las fábricas no reciclan baterías. Por eso la polución no disminuirá. Por lo tanto, a menos que las fábricas sí que reciclen baterías, la polución no disminuirá. Hay que cambiar esta que está negativa por esta que está en afirmativa. Y esta se deja tal cual. Realmente no era difícil de gramática, pero había que entender muy bien la frase. Lo digo porque aquí más de uno me habéis dicho que lo habéis puesto en negativo. Error. Me voy a la C. People in the 19th century did not reuse paper or glass, so the health of the planet deteriorated severely. If, de verdad, otro condicional en el rephrasing es que no había más cosas para preguntar. Pero bueno, condicional. Habla del pasado en las dos partes, luego es una condicional del tipo 3 puro. Si conocemos bien la estructura del tipo 3, que deberíamos, no resulta demasiado difícil. Este did not reuse, had reused, porque claro es, si lo hubieran utilizado. Y aquí, the planet wouldn't have deteriorated. La D, por favor, que no sea otro condicional. No, unreported. Food waste will become a huge environmental problem, researchers from the Max Planck Society claimed a decade ago. Vale, la frase es muy larga, pero el reported es muy fácil, porque solamente había que cambiar este will por un would y todo lo demás se quedaba igual. O sea que dentro de lo que cabe, con esta han compensado un poco todos los demás, porque sí, yo creo que la opción A era más fácil en el rephrasing que la opción B. Pero bueno, con esto hemos acabado el vídeo. Ya habéis visto que era más o menos asequible, así que espero que hayáis conseguido muy buena nota en este examen y que os haya compensado para conseguir la nota de corte que necesitáis para el grado que queráis y que tengáis mucha suerte. Y bueno, espero que os haya ayudado este vídeo. Acordaos de dejarle un like y nos vemos en otros vídeos. No dejéis de estudiar inglés and enjoy your English.